Bien, ahora sí, ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 22, por favor, Hechos 2, capítulo 2, versículo 22. Déjenme leer, vamos a comenzar con el versículo 22. La intención es que veamos ahora hasta el versículo 41, así es que ya sabrán, espero que el tiempo me alcance. Primero, versículo 22. Hablando el apóstol Pedro, recuerdan en aquel día de Pentecostés, aquella mañana de Pentecostés, cuando se cumplió la promesa del Padre de enviar a el Espíritu Santo, se reunió la multitud, recuerdan, lo vimos la semana pasada. Bueno, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hablando a la multitud, dijo, versículo 22, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que hemos visto entonces en el capítulo 1? Sobre todo los últimos versículos del capítulo 1 y principalmente los primeros versículos del capítulo 2. Después de que Jesús murió y resucitó, por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que estuvo apareciéndose a sus discípulos durante 40 días, con pruebas convincentes, demostrándoles a sus discípulos que Él realmente estaba vivo. Él realmente, dice la palabra, estaba vivo, y podemos decir tú y yo, Él realmente está vivo. Él murió, bien muerto, murió, físicamente murió, pero resucitó por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y Él está vivo. Y de una vez quiero mencionarlo, hermano, hermana que estás aquí y amigos que nos acompañan, la importancia de esta maravillosa verdad. Jesucristo vive, Él está vivo. Ahora mira, si Él está vivo, te aseguro, porque Dios lo dice en su palabra, todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios promete en su palabra, se ha cumplido y se va a cumplir. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. ¿Ah? Si Cristo murió y resucitó, y Él resucitó y está vivo, si tú estás en Él, óyelo bien, hace ratito leíamos con Gustavo aquel pasaje precioso de la primera carta de Pedro. Tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros. Si Cristo resucitó y Él resucitó, tenemos la garantía de que tenemos en el cielo una herencia, un lugar esperando, aguardando por nosotros, si estamos en Cristo. Si Cristo resucitó, mira, si Cristo resucitó, oye bien esto, otra vez déjame decirlo, yo no sé cómo esté tu vida en este día, yo no sé cómo haya sido tu semana, yo no sé las circunstancias que rodean tu vida, pero sí sé esto, si Cristo resucitó, no importa los problemas que puedas atravesar en tu vida, óyelo bien, tú tienes la bendición de Dios y la mano de Dios a tu favor, cuidándote, sosteniéndote, apoyándote cada día. Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Si Cristo resucitó, eso es una preciosa verdad, eso es una promesa de Dios. Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Así que no sé cuáles sean exactamente las circunstancias de tu vida, cuáles sean tus problemas, si son pequeños, medianos o grandes. No sé si estás en una situación en la que tú estás pensando que ya no ves la salida. Si Cristo resucitó y Él resucitó, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza para ti. No estás solo. El apóstol Pablo dice allá en la carta a los Romanos, podemos tener la seguridad, estamos seguros de que nada, óyelo bien, nada, ni en el cielo, ni en la tierra nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Él está vivo. Él está vivo. Y lo que el apóstol Pedro
hacen aquella mañana de Pentecostés al ver a toda esa multitud que se reunió alrededor de ellos, de los apóstoles y de los otros 109 creyentes que estaban allí en aquella casa cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿recuerdas? Lo que el apóstol Pedro hace al ver a toda esa multitud, miles de personas, es hablarles precisamente acerca de Jesús. Y después de decirles a toda esa multitud, ¿recuerdas que lo vimos la semana pasada? Algunos se burlaban de ellos cuando los escuchaban hablar en otros idiomas. Algunos decían, estos están, decimos aquí en México, están hasta atrás, están borrachos. Y Pedro le dice, no se equivoquen, ellos no están borrachos, apenas están borrachos. Esto que están viendo es la promesa de Dios por medio del profeta Joel. Lo vimos la semana pasada. Pero aparte de eso, inmediatamente después de eso, y esto que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es el corazón del mensaje de Pedro en esa ocasión, en esa mañana. Pedro se dirige la atención de aquellas personas hacia alguien, no hacia ellos, sino hacia alguien. Pedro dirige la atención de ellos a Jesús. Nuevamente leemos el versículo 22. Les dice entonces el apóstol Pedro, pueblo de Israel, escucha. Y aquí viene, mira, el punto que quiero hacer notar. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Me llama la atención, y no sé si a ti te llama la atención, cómo el apóstol Pedro se refiere a Jesús. Pedro pudo haber dicho, Dios aprobó a Cristo, pero no dijo así. Pedro pudo haber dicho, Dios aprobó públicamente a Jesús, nada más así, a Jesús, pero no dijo así. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, dice claramente, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y eso, hermanos, nos dice mucho, nos enseña mucho acerca de nuestro bendito Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y noten, Pedro les dice, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. ¿Saben lo que eso implica? Pedro les está diciendo en otras palabras, ese Jesús, el mismo Jesús que ustedes conocen, Jesús de Nazaret, ustedes lo conocen. De hecho, el versículo 22 termina diciéndoles, Pedro, vemos cómo les dice, como ustedes bien saben. En otras palabras, Pedro les dice, ustedes lo conocen, ustedes saben quién es, Jesús de Nazaret, a quien ustedes rechazaron, a quien ustedes reprobaron, de quien ustedes se burlaron, a quien ustedes mataron. Ese Jesús, Jesús de Nazaret, ustedes lo conocen, conocen a su padre, conocen a su madre, a José, a María, conocen a sus hermanos, a sus hermanas, el mismo, ustedes lo rechazaron, pero Dios públicamente lo aprobó. Como si Pedro dijera, Dios puso su sello de aprobación sobre él. Dios lo certificó. Jesús de Nazaret, él, el que ustedes conocen, el que era su vecino, el que era su conocido, el que trabajaba ya en el taller de carpintería, cuyo padre era también José, el carpintero. Él, Jesús de Nazaret. ¿Saben lo que eso implica? Jesús no fue simplemente un buen hombre. Jesús de Nazaret no fue simplemente, como muchos tienen el concepto de él equivocado, obviamente. Jesús de Nazaret no fue simplemente un buen hombre.
Jesús de Nazaret no fue simplemente un gran maestro. Jesús de Nazaret no fue simplemente un profeta como muchos lo catalogan. No, no y no. Jesús, óyelo bien, Jesús de Nazaret era quien dijo ser. ¿Y sabes quién era él? El Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él era quien dijo ser el profeta anunciado, el Mesías, anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret era quien dijo ser el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Emmanuel entre nosotros. Dios viviendo entre nosotros, Dios con nosotros, entre nosotros y por nosotros. Y Dios lo confirmó, Dios lo acreditó, Dios, como dije hace un momento, puso su sello de aprobación sobre él. Jesús era quien dijo ser. La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. ¿Te fijas? Hecho semejante a los hombres. El problema de aquella multitud que estaba reunida aquella mañana de Pentecostés, el problema de muchos de esas personas que estaban allí escuchando este mensaje era ese. Ellos conocían a Jesús, ellos sabían quién era, y como lo conocían y sabían quién era, conocían a su familia, sabían dónde vivía, en qué trabajaba, como sabían que era uno como cualquiera de ellos, por eso no creyeron en él. Lo rechazaron, lo reprobaron, se burlaron de él, porque lo veían como una persona normal. Y más de una vez se preguntaban, ¿y este qué? ¿Y este quién es? Si sabemos quién es, sabemos quién es su padre, sabemos quién es su madre, sabemos quiénes son sus hermanos. ¿Cómo puede este decir que es el Mesías? ¿Cómo puede este decir que es el enviado de Dios? Aparte es de Galilea. ¿Recuerdan a Natanael? Cuando Natanael le dijeron, hemos hallado al Cristo, a Jesús de Galilea. De Nazaret, me estoy equivocando. Y Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A Jesús lo conocía la gente y lo veían como una persona normal, y por eso muchos no creyeron en él, lo reprobaron, lo rechazaron. Y Pedro, ni tardo ni perezoso, les dice, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer los milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. ¿Te fijas? ¿Cómo lo aprobó Dios? Con los milagros poderosos, las maravillas y los señales que Dios hizo por medio de Cristo Jesús. Y la mayoría, muchos de aquella multitud que estaban escuchando estas palabras del apóstol Pedro, vieron esos milagros de Jesús. Lo vieron. Vieron cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jesús sanó a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los paralíticos. Vieron muchos de ellos cuando Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas, y en otra ocasión alimentó a otra multitud de 4,000 personas. Ellos vieron los milagros. Muchos de ellos probablemente se beneficiaron de esos milagros. Y con todo eso rechazaron a Jesús de Nazaret. No tenían excusa. No había excusa para ellos. No había excusa. Pedro les dice al final del 22, ustedes bien saben. Ustedes lo saben.
Ustedes lo conocen, ustedes vieron los milagros, ustedes fueron beneficiarios, muchos de ustedes, de los milagros, ustedes bien saben, ustedes lo rechazaron deliberadamente. Pues a ese Jesús de Nazaret, a quien ustedes conocen y rechazaron, Dios lo aprobó públicamente. Hermanos, se necesita valor para hablar así a una multitud de gente que no cree en Cristo Jesús. Se necesita valor. Se necesita el poder del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro en esa mañana estaba hablando con el poder del Espíritu Santo. ¿No? No hay otra explicación. ¿No? Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, quién sabe qué hubiera sido de Pedro y de los otros creyentes que estaban ahí con él. Vamos avanzando, miren, versículo 23. Nuevamente, déjame comentarlo. El versículo 22 termina diciendo, como ustedes bien saben, y el 23 comienza con un pero. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Te digas? Y vuelvo y repito, se necesita valor para hablar de esa manera. Se necesita valor para hablarle a una multitud de judíos que voluntariamente y deliberadamente rechazaron a Cristo a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y decirles, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pedro estaba hablando con el poder del Espíritu de Dios. Pero les dice, al comienzo del versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder con su Hijo, su amado Hijo. Hermanos, nosotros creemos, porque la Biblia se nos enseña que Dios es omnisciente, todo lo sabe, y creemos que Dios es soberano. Dios lo sabía. Dios sabía de antemano lo que iba a suceder con su Hijo, con Jesús de Nazaret. Dios lo sabía. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Lo más sorprendente es que Dios no solo sabía. Dios no solo lo sabía. ¿Sabes qué es? Repito, lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que Dios planeó con anticipación lo que iba a suceder con su Hijo, con Jesús de Nazaret. Él lo sabía, pero más aún, Él lo planeó. ¿Lo viste? Ahí en el versículo 23. Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Así que Dios no solo sabía el sufrimiento y la muerte que iba a enfrentar Jesús de Nazaret. Lo más sorprendente es que Dios planeó con anticipación ese sufrimiento y esa muerte. Dios el Padre lo planeó. Fue el plan de Dios, un plan predeterminado. El plan de Dios era ese, que Jesús fuera rechazado, reprobado por la gente, por los líderes religiosos. El plan de Dios era que Jesús fuera traicionado. El plan de Dios era que Jesús fuera entregado, literalmente vendido a cambio de unas monedas de plata. El plan de Dios era que Jesús fuera burlado, que se burlaran de él, que lo golpearan, que lo molieran a golpes, que lo insultaran, que lo escupieran, que lo clavaran en una cruz. Ese era el plan de Dios. Dios lo planeó y ese plan se llevó a cabo. Dios lo determinó así y así sucedieron las cosas, como Dios lo había
predeterminado. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en aquel pasaje conocido de Isaías 53, versículo 10, en la traducción, la nueva traducción viviente dice así: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor, hablando de los sufrimientos del Mesías. Repito, dice ahí ese pasaje, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. La Reina Valera dice, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Te fijas? Jehová quiso quebrantarlo. Ese era el plan de Dios. Dios así lo planeó. Dios así lo determinó. Y la pregunta que podemos hacer en este punto es, ¿y cuándo lo determinó Dios así? ¿Cuándo Dios determinó que estas cosas sucedieran así? ¿Sabes cuándo Dios lo determinó? Vamos a ver un pasaje, mira, búscalo ahí en tu Biblia, la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1:18. Mira las palabras del apóstol Pedro. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y aquí viene, miren, versículo 20. Dios lo eligió, ¿a quién? A Jesús, a Cristo, Jesús de Nazaret. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Te fijas? Cuando Dios predeterminó que Jesús de Nazaret muriera y sufriera la muerte que sufrió. ¿Sabes desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara el universo, Dios ya había determinado y planeado que así iba a suceder. Déjame leer nuevamente el 20 y el 21 también. Dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. ¿Te fijas? En otras palabras, Pedro está diciendo lo mismo que estamos leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 22, cuando dice que Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Dios lo resucitó de entre los muertos. Así que desde antes de que Dios creara el universo, Dios ya había determinado y planeado que estas cosas sucedieran así. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado y planeado que Jesús de Nazaret iba a ser traicionado, entregado, literalmente vendido, juzgado injustamente, insultado, torturado, crucificado, sepultado, resucitado y exaltado al lugar de más alto honor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado y planeado que Jesús llevaría él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado y planeado que Cristo Jesús viniera al mundo para salvar a los pecadores, que muriera en lugar de los pecadores. ¿Saben lo que eso implica? Y esto lo escuché también de otro predicador. Mira, esto implica que antes, óyelo bien, antes de que el pecado entrara al mundo,
Dios ya había planeado y determinado cómo iba a perdonar nuestros pecados. Simplemente sorprendente, maravilloso. Dios ya lo había predeterminado. Así que Jesús de Nazaret fue aprobado por Dios, de acuerdo a su plan predeterminado, fue entregado por Dios, y esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano, soberano. Y las cosas pasan, todas, óyelo bien, todas las cosas pasan de acuerdo a lo que Él ya ha determinado, ¿no?, desde el principio. No hay nada que escape ni a su mirada, ni a su mano, ni a su poder, ni a su control. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Estaba recordando un versículo de un salmo, pero no recuerdo exactamente la cita, así que lo voy a dejar. Jesús fue entonces entregado, de acuerdo al plan predeterminado de Dios. Dios así lo planeó. Pero eso, óyelo bien, el hecho de que Dios sea soberano y que todas las cosas sucedan de acuerdo a su plan predeterminado, eso no elimina la responsabilidad del ser humano. Algo que la Biblia enseña también claramente, y en eso también creemos y lo enseñamos, es esto: Dios es soberano, pero el hombre es responsable. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Repito, Dios es soberano, pero el hombre es responsable de sus actos, de sus acciones. No sé si estás todavía allí en Primera de Pedro. Si estás ahí todavía en Primera de Pedro, checa en el capítulo 1, donde estábamos, pero ahora en el versículo 17. Versículo 17. Dice el apóstol Pedro: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Y ahora mira, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. ¿Te fijas? Él, Dios el Padre, los juzgará o los recompensará según lo que hagan. ¿Te fijas? La responsabilidad del hombre. Y viene ahí una recomendación, un mandamiento. Dice, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Así que mi punto es este: Dios es soberano, pero el hombre, el ser humano, es responsable. Y es precisamente lo que el apóstol Pedro hace al hablarle a aquella multitud, aquella mañana de Pentecostés, y decirles claramente: el plan predeterminado de Dios era que Jesús sufriera y muriera. Ese era el plan soberano predeterminado de Dios. Pero eso no elimina la responsabilidad de ustedes. Ustedes lo clavaron en la cruz y ustedes lo mataron. En otras palabras, Pedro les está diciendo: ustedes son los asesinos. Sí, era el plan de Dios, sí, eso es innegable, pero ustedes lo mataron. Dios lo había predeterminado, sí, pero ustedes lo mataron. Dios lo había planeado así, sí, pero ustedes lo clavaron a la cruz. Ustedes son los asesinos. Así que mi hermano, mi hermana, Dios es soberano, pero el ser humano es responsable. Tú eres responsable de cómo vives tu vida. Tú eres responsable delante de Dios
de cómo te conduces. Tú eres responsable de la manera en que actúas, caminas, hablas, ves, piensas. Tú eres responsable. Y va a llegar el día en que estés delante de Dios y vas a dar cuenta delante de Dios de tu manera de vivir mientras estuviste aquí en la tierra. ¿Qué cuentas le vas a dar? Regresen a Hechos, por favor, vamos avanzando. Versículo 24, después de que Pedro les dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Nuevamente vemos otro pero, versículo 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Te fijas? Otra vez, simplemente maravilloso esto. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Así que vemos a Jesús de Nazaret, lo vemos aprobado por Dios, lo vemos entregado por Dios, lo vemos resucitado por Dios. Y una pregunta que también podemos hacer en este momento es, ¿por qué para nosotros los cristianos es tan importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Obviamente, este tema de la resurrección, esta verdad de la resurrección de Cristo es importante para nosotros como cristianos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? Dos cosas brevemente. Mira, número uno, la resurrección de Jesús muestra que Dios quedó satisfecho con su sacrificio. Cristo vino, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, vino a este mundo en la persona de Jesús de Nazaret a dar su vida en sacrificio. Sufrió, murió, fue sepultado y resucitó. Bueno, repito, la resurrección de Jesús muestra que Dios el Padre quedó satisfecho con su sacrificio. Cuando Jesús murió en la cruz, una de las últimas palabras que dijo es esta: consumado es. Consumado es. Todo lo que se debía hacer, todo lo que Dios exigía para perdonar los pecados de los pecadores como tú y como yo, era eso. El sacrificio de su Hijo en la cruz. La resurrección de Jesús muestra que Dios quedó satisfecho con su sacrificio. Dice la Biblia, no lo busquen esto, porque lo tengo en la Reina Valera y la mayoría tenemos la Nueva Traducción Viviente, pero en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2, dice que Jesús de Nazaret, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Te fijas? Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que significa esa palabra propiciación? Lo hemos dicho más de una vez. Cuando hablamos de que Cristo Jesús propició la ira de Dios, o que Él es la propiciación por nuestros pecados, estamos diciendo eso. Él propició la ira de Dios. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que Él aplacó, Él apaciguó la ira de Dios con su sacrificio. Así que el sacrificio de Jesús propició la ira de Dios. Y prueba de eso, prueba de que la ira de Dios quedó aplacada, es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y vuelvo y repito, la resurrección de Jesús muestra que Dios quedó satisfecho con su sacrificio. Eso por un lado. Por eso es importante la resurrección de Cristo. Por otro lado, la resurrección de Cristo Jesús es importante porque nos beneficia a nosotros, a ti y a mí, que estamos en Cristo. Mira lo que dice, sí búscalo, lo que dice la Biblia en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4 y versículo 20. Romanos 4, versículo 20. El apóstol Pablo, hablando de la fe de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, ¿recuerdas? Mira cómo dice él, no solo de Abraham, sino también de nosotros. Romanos 4, versículo 20. 4:20 dice así: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y ahora pon atención a lo que dice enseguida. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Te fijas? ¿Ah? Por eso es importante la resurrección de Jesús para nosotros. ¿Ah? Porque como dice ahí el versículo 25, Él fue entregado a la muerte, fue entregado. ¿Por quién? Por Dios. A la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, dice el capítulo 5, versículo 1, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Te fijas? Por eso es importante la resurrección de Cristo Jesús para nosotros los creyentes. Así que hemos visto entonces que Jesús de Nazaret fue aprobado por Dios, Jesús de Nazaret fue entregado por Dios, Jesús de Nazaret fue resucitado por Dios, y vamos a ver que Jesús de Nazaret fue exaltado por Dios. Regresen a Hechos capítulo 2, Hechos 2. Después de que el apóstol Pedro cita allí dos salmos, primero el Salmo 16 y después el Salmo 110, en el versículo 33, mira cómo dice, versículo 33, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿Te fijas? Así que Dios el Padre aprobó a Jesús de Nazaret. Dios el Padre entregó a su Hijo Jesús de Nazaret de acuerdo a su plan predeterminado. Dios el Padre resucitó a Jesús de Nazaret y Dios el Padre exaltó a Jesús de Nazaret. Ahora Él, Jesús de Nazaret, Él ha sido exaltado, dice el apóstol Pedro, al lugar de máximo honor. Y entonces miren cómo dice Pedro más adelante en el versículo 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, ¿qué cosa? Que a este Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Te fijas? Que quede bien claro, que todos sepan que a este Jesús, sí, el mismo Jesús de Nazaret,
a quienes ustedes rechazaron, en quienes ustedes no creen, de quienes ustedes se burlaron, a quienes ustedes reprobaron y lo insultaron y lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, lo clavaron en la cruz. A ese Jesús Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías o Cristo. La palabra Cristo significa eso, precisamente Mesías. Cuando decimos Cristo Jesús, estamos hablando de Jesús, el Mesías. Lo mismo es cuando decimos Jesucristo, Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. En otras palabras, lo que Pedro le dice a aquella multitud aquí en el versículo 36 es esta: Jesús es Dios. Que todos en Israel sepan esto, sin lugar a dudas. Jesús es Dios. Dios lo exaltó al lugar de más alto honor. Él es Dios. Sin importar lo que ustedes digan, sin importar lo que ustedes hayan hecho, ustedes lo rechazaron y lo reprobaron, pero Dios lo aprobó y Dios lo exaltó al lugar de más alto honor, y lo ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y por el bien de tu alma, lo mejor que puedes hacer es creer esto: Jesús es Señor y Cristo. ¿Cuál será tu reacción ante esto? ¿Cuál será tu reacción ante esto? Ante estas maravillosas verdades que estamos viendo. Mira la reacción de aquellos hombres, aquella multitud. La gran mayoría de aquellas personas que estaban escuchando estas palabras del apóstol Pedro, habían rechazado a Jesús de Nazaret. Muchos de los que estaban allí escuchando al apóstol Pedro, probablemente o seguramente, cuando a Jesús lo crucificaron, estaban allí al pie de la cruz, burlándose de Jesús y diciéndole: si eres el Cristo, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Apenas 50 días atrás se habían burlado de él, lo habían reprobado, lo habían rechazado, lo habían insultado. Pero mira ahora la reacción de esta gente al escuchar estas palabras. Versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Te fijas? Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. La Reina Valera dice que su corazón se compungió, se estremeció. Ellos sabían en ese momento. El Espíritu Santo obró en ellos de manera sobrenatural y ellos se dieron cuenta del terrible pecado que habían cometido. Ellos sabían que habían rechazado y habían matado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Cayeron en cuenta del terrible pecado que habían cometido. ¿Qué hicieron? Dice nuevamente en el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y yo me imagino a estos hombres y mujeres también con el rostro mostrando completamente desencajado. Ellos sabían lo que habían hecho. Estaban entendiendo la magnitud de su pecado. Y lo único que pudieron hacer después de que Pedro les dijo esto es: hermanos, ¿qué podemos hacer? Habían reconocido su pecado, habían aceptado su pecado, sabían que eran culpables. Somos culpables, no hay excusas, somos culpables. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay remedio? ¿Hay solución?
¿Hay esperanza para nosotros? Y mira cómo les contesta Pedro. Lo que viene, hermanos, es simplemente también maravilloso. Versículo 38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mira, hermano, no sé si tú lo veas, pero no cuesta mucho trabajo darse cuenta de esto. Mira la gracia de Dios, mira la misericordia de Dios, mira la bondad de Dios. Esos hombres eran culpables, eran los asesinos y no habían matado a cualquier persona, habían matado a Jesús de Nazaret, aquel que fue aprobado por Dios. El Señor y Cristo, ellos eran culpables, pero cuando reconocieron su pecado, cuando se arrepintieron y humildemente le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué podemos hacer? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? A lo mejor yo les hubiera dicho: sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí vienen preguntando qué pueden hacer. Sáquense de aquí, miren nada más. ¿No se dan cuenta de lo que hicieron? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, o déjame decirlo de esta manera, Dios por medio del apóstol Pedro les hace ver la gracia y la misericordia de Dios a esos hombres que eran culpables, a ellos que no tenían excusa, que merecían la condenación. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Óyelo bien, tú que estás aquí, óyelo bien. Hay perdón de pecados para todos aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten de él. Hay perdón de pecados. No importa, óyelo bien, no importa la gravedad de tu pecado. No importa. Estos hombres eran asesinos. Y Dios tuvo misericordia de ellos. El problema de mucha gente es que al ver su pecado, al ver su condición de pecado, y saben que son pecadores, mucha gente dice: ¿será que Dios me puede perdonar a mí? Y más aún, hay quienes, y a mí me lo han dicho más de una vez: es que yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho cosas muy malas, dicen. Dios no puede perdonarme. No, error. Dios puede perdonarte. Dios puede perdonarte. Y más aún, Él quiere perdonarte. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. No hay. Hay gracia. Hay misericordia. Hay bondad de Dios para aquellos que vienen a Él arrepentidos, reconociendo su pecado. Aquellos hombres reconocieron su pecado. ¿Cómo sabemos que reconocieron su pecado? Porque de otra manera hubieran arremetido en contra del apóstol Pedro y en contra de los otros creyentes que estaban ahí con él. Pero no fue eso. Al darse cuenta que habían cometido un terrible pecado, ellos fueron con el apóstol Pedro y con los demás apóstoles
en una actitud humilde y con humildad les preguntaron, ¿qué podemos hacer? Sí hay perdón de pecados para aquellos que vienen a Dios en arrepentimiento y con humildad. Así que mira, otra vez, yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé cuáles sean tus pecados, yo no sé qué hayas hecho a lo largo de tu vida, no sé si tus pecados sean pequeñitos o grandes o graves, o negros o morados o rojos, yo no sé. Lo que sí sé es que Dios promete perdón de pecados para aquellos que se arrepienten. Dios promete perdón de pecados para aquellos que se arrepienten. Así que si no lo has hecho, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Dios por medio de Cristo Jesús. Y en Él, y solo en Él, encontrarás el perdón de tus pecados. Ante la pregunta de aquellos hombres, Pedro claramente les dice, cada uno de ustedes, cada uno, esto es individual, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. ¿Qué implica el arrepentimiento? Lo hemos dicho varias veces aquí en este lugar. ¿Qué implica el arrepentimiento? Ahí te va. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, abandona tu pecado. 3 cosas. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, abandona tu pecado. Esos son los ingredientes del verdadero arrepentimiento. Pero no es todo lo que Pedro les dice. Después de que les dice, arrepiéntanse de sus pecados, les dice, vuélvanse a Dios. Cada uno, vuélvanse a Dios. Es obvio. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te lleva en una dirección completamente contraria a Dios. Si vives en pecado, vas a ir en la dirección contraria a Dios. Tienes que volverte a Dios. Vas en dirección opuesta a Dios. Tienes que hacer un alto, tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado, dar media vuelta e ir en la dirección correcta hacia Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete. Y ahí la implicación es, vuélvete de corazón, de todo corazón. No seas como muchos de los que dicen, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. A mi manera, pero creo en Dios. No, vuélvete a Dios de corazón. Vuélvete a Dios. Y bautícense, les dice también el apóstol Pedro. Sean bautizados. Ahora mira, una nota que creo que vale la pena hacerla, una aclaración. Ahí en el versículo 38 que estamos viendo, cuando Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados, cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esa frase o esa palabra para debe entenderse de esta manera. Por causa del perdón de sus pecados. Esa es la idea. Bautícense por causa del perdón de sus pecados. No es que te bautices para que Dios te perdone. No, la Biblia no enseña eso. Eso sería salvación por obras. Repito, la idea es, bautícese cada uno por causa de el perdón de pecados. Hermanos, el bautismo viene después del perdón de pecados. Repito, el bautismo viene después del perdón de pecados. El perdón de pecados viene después de volverse a Dios. Y el volverse a Dios viene después del arrepentimiento. ¿Te fijas? Una persona se arrepiente, se vuelve a Dios, de todo corazón, Dios perdona su pecado, lo salva, y entonces esa persona, para dar muestra o para dar testimonio de que Dios lo ha perdonado y lo ha salvado, ¿qué hace? Se bautiza. No para que sea perdonado, sino porque ya ha sido perdonado. Hermanos, como creyentes, nos bautizamos, repito, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y cuando lo hacemos, damos testimonio delante de la iglesia
que somos salvos. Nos bautizamos para dar testimonio público de que nos hemos arrepentido, de que nos hemos vuelto a Dios de todo corazón y que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado por gracia. Así que miren, hermanos, terminamos con esto. Dios pide arrepentimiento. Grábate esto. Quédate con esto. ¿Qué es lo que pide Dios? Dios pide arrepentimiento. Dios no pide que celebres de manera especial una semana que el mundo le llama Semana Santa. No. Dios no pide que las iglesias hagan lo que llaman muchos cultos de resurrección a las 5 o 6 de la mañana. No, Dios no pide eso. Dios no pide que en este día te vistas de blanco y lo digo con todo respeto para quienes hoy vienen vestidos de blanco. Dios no pide que te vistas de blanco. Dios pide una cosa: arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Ah? Dios pide reconocer tu pecado, confesar tu pecado y abandonar tu pecado y que te vuelvas a Él de todo corazón. Así que, si no lo has hecho, deja tu pecado, abandona tu pecado y vuélvete a Dios. Hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y como decía hace un momento, óyelo bien, hay perdón de pecados aún para los peores pecadores. Aún para los peores pecadores. Recuerdo en una ocasión hablando con un hombre y él me cuestionaba esto y me decía, ¿en serio? Una persona que ha matado a alguien, una persona que ha abusado de otra persona, ¿Dios lo puede perdonar? Sí, cuando hay verdadero arrepentimiento. Hay perdón de pecados para los peores pecadores. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso. ¿Recuerdan? En su carta a Timoteo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el peor de todos. Hay perdón de pecados aún para los peores pecadores. Así que si tú te crees un pecador de lo peor, te tengo buenas noticias. Hay perdón para ti. Hay perdón para ti. De hecho, esa es la clave. Esa es la clave. Cuando la persona se siente un pecador de lo peor, esa es la clave, ese es el punto en el que puede recibir el perdón de Dios. ¿Ah? A diferencia de aquellos que dicen, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo soy una buena persona, si yo no le hago daño a nadie. ¿Ah? Ellos, te lo aseguro, ellos no van a recibir nada de Dios. Lamento, pero al final estoy tranquilo de una persona que estuvo aquí con nosotros durante un año, poquito más de un año. Ya no está. Se fue. Y se fue con esa actitud. Yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. En más de una ocasión me dijo, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Estuvo aquí. Más de una vez escuchó el mensaje del Evangelio. No quiso. Él se considera una buena persona. Y cuando una persona se considera así una buena persona, no puede recibir el perdón de sus pecados. Si tú te crees una buena persona, arrepiéntete. Si tú te crees un pecador de lo peor, hay buenas noticias, repito. Hay perdón de pecados para ti en Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que ven a Cristo,
Ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él. Ven a Él. A lo mejor tú dices, sí, Jesús de Nazaret, sí, ya sé de eso, ya, Jesús de Nazaret, sí. Ya vi la película de Jesús. Apenas hace 2 días, el Viernes Santo, fui a Iztapalapa a ver la representación. Sí, yo sé de eso. Pero no se trata de que sepas de eso. No se trata de que sepas de eso. Se trata de que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Se trata de que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Dios de todo corazón. Se trata de que lo reconozcas a Él, a Jesús de Nazaret, como Señor y Salvador de tu vida. Se trata de que te reconcilies con Dios por medio de Cristo Jesús. Si no es así, no tienes ninguna esperanza y vas camino al infierno. Arrepiéntete y ven a Dios por medio de Cristo. Pónganse de pie, por favor.